Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, espero se encuentren súper bien. El día de hoy, como pueden ver, como vieron al principio del video, les voy a mostrar cómo hacer esta blusita de cuello bebé con la botonadura delantera, con unos tachoncitos aquí decorativos y con esta manguita que es como bombachita, es media manga, como pueden ver. Hay una parte de la sisa que está sin manga, solo la manguita así. La hice bien bombachita para este modelo, pero bueno, es opcional. Ustedes si no la quieren tan bombacha o no les gusta, simplemente la pueden quitar y dejarla así como sin manguita, dependiendo de como ustedes le prefieran. Lo chévere de esta manguita es que como es pequeñita, no ocupa demasiado espacio en la tela, entonces la podemos hacer incluso si no tenemos una cantidad de tela, así como que quien dice, ay, ¿cuánta tela tengo? Y bueno, la intención de este video, como siempre, es compartir con ustedes el paso a paso de confección. Los patrones se los dejo compartidos aquí abajito en la cajita de descripción. Recuerden que los patrones vienen desde la talla S hasta la talla XL y conjuntamente con los patrones les dejo una tabla de medidas para que ustedes sepan qué talla se ajusta mejor a sus propias medidas o al efecto que quieran lograr, si la quieren más ajustadita, más soltita. El patrón fue diseñado para hacerse una tela que no estire. Como puedes ver, estoy utilizando una tela que es como un algodoncito, no tiene stretch. Si tú utilizas una tela que sea stretch, es posible que el patrón, incluso en la medida adecuada para ti, quede un poquito grande, así que debes hacer modificaciones. Y yo creo que con eso ya podemos comenzar. Si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, déjenmela aquí abajito en los comentarios. No se olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video. Nos vemos pronto en un próximo video. Si me extrañan antes, pueden seguirme en Instagram. Aquí se los dejo. Chao. Lo primero que haremos será colocar nuestra tela sobre una superficie plana. La colocaremos con el derecho hacia nosotros y luego haremos un doblez enfrentando los lados buenos o derechos de la misma. Luego haremos coincidir el filito de nuestro patrón con el doblez que tenemos de la tela y lo ubicaremos asegurándonos de que tengamos suficiente espacio para añadir centímetros de costura. Este patrón no va al doblez, pero es más fácil para mí cortarlo así y luego dividir la pieza a la mitad. Una vez que hagamos esto, que ya lo tengamos en la posición adecuada, lo vamos a fijar con alfileres para que no se nos mueva. Añadiremos centímetros de costura alrededor de toda la pieza y añadiremos también centímetros de ruedo. Y una vez que estemos listos, procederemos a cortar por todo el alrededor de la pieza. Luego cortaremos el doblez que se nos originó en la tela para obtener dos piezas separadas y marcaremos lo que son los tachones y los puntos de interés que están señalados en el patrón. Para hacerlo utilizaré papel para calcar de costura y una ruleta. Para cortar el patrón trasero repetiremos el mismo procedimiento que hicimos con el delantero. Enfrentaremos los lados buenos o derechos de la tela haciendo un doblez pequeño en donde nos aseguremos que cabe completamente nuestro patrón en el ancho y nos queda espacio para los centímetros de costura. Haremos coincidir el filito o el borde del patrón con la doblez de la tela y fijaremos nuestro patrón con alfileres para que no se nos mueva. Luego añadiremos los mismos centímetros de costura y de ruedo que añadimos en el patrón delantero y procederemos a cortar por todo el contorno del patrón. De la misma manera marcaremos los piquetes y los puntos de interés señalados en el patrón con la ayuda de un marcador de sastre o una tiza. Para el corte de la manga colocaremos nuestra tela al doblez, dejando un espacio lo suficientemente cómodo para que nos quepa nuestra manga en el ancho y nos alcance para los centímetros de costura. Como puedes ver en este caso, mi doblez era muy grande. Para no desperdiciar material, simplemente voy a rectificar el tamaño de la doblez y una vez que esté segura que está correcto y que tengo suficiente espacio, añadiré mi patrón a la pieza con alfileres. Añadiremos centímetros de costura y ruedo y procederemos a cortar y a marcar los puntos de interés del patrón. Para cortar nuestro cuello colocaremos nuestra tela al doblez como siempre, enfrentando los lados buenos o derechos de la misma. Nos aseguraremos que ese doblez sea lo suficientemente ancho como para colocar nuestro patrón y añadir centímetros de costura, pero sin desperdiciar. Una vez que hemos acondicionado el ancho perfecto del doblez, tenemos dos caminos. Uno es cortar primero el cuello en esta tela exterior y luego en la tela de forro recomendada, o cortar de una vez en un solo paso ambas piezas colocando la tela del forro sobre la tela que nosotros tenemos ya seleccionada. Tú escogerás lo que resulte mejor, pero una vez que decidas simplemente colocarás el patrón haciendo coincidir el área del doblez de la tela con
lo que está indicado en el patrón como doblez de tela, fijaremos con alfileres y cortaremos. Este paso hay que repetirlo 2 veces más. El cuello debe ir trazado, debe ir cortado en tela exterior, tela de forro y pelón o entretela. Lo primero que haremos será cerrar los tachones de nuestros patrones delanteros. Tomaremos los piquetes entre sí o uniremos las líneas entre sí, tal como te muestro a continuación. Y luego simplemente lo fijaremos con alfileres. Nos aseguramos que el ancho siga siendo el mismo. Cada tachón tiene de ancho 2 centímetros y simplemente colocamos un alfiler en la parte indicada para el final y pasaremos una puntada desde el hombro hasta el punto que tenemos marcado de fin. Nos aseguramos de repetir este procedimiento en ambos tachones. Cada pieza delantera tiene 2 tachones y luego vamos a cerrar el tachón hacia la parte del ruedo. En el patrón tienes los piquetes indicados para el cierre de este tachón. Simplemente lo vamos a fijar con alfileres y le vamos a dar un golpe de plancha. No lo vamos a cerrar con costura, solo plancha, y mientras tanto lo mantendremos así. Repetimos el mismo procedimiento en las 2 tapas o en las 2 piezas delanteras del patrón y procederemos a cerrar lo que sería la botonadura. Para hacer esta botonadura simplemente doblaremos el filito de la costura para que no se nos vaya y tomaremos esa forma que tiene el patrón de un triángulo invertido, que es lo que nos indica justo dónde va a doblar la botonadura. La doblamos hacia lo que sería el revés y pasamos una puntada. Nos aseguramos de repetir este procedimiento en ambas piezas de patrón. Ahora colocamos nuestro patrón trasero con el derecho hacia nosotros y vamos a enfrentar los lados buenos o derechos de ambos patrones, delantero con trasero. Los vamos a unir por los hombros con alfileres y luego lo vamos a llevar a la máquina de coser para pasar un pespunte recto y lineal a 1 centímetro de costura. Comenzaremos con el montaje de nuestro cuello y para hacerlo vamos a ir uniendo las capas entre sí. Lo primero que tengo aquí unido es la pieza de pelón con la pieza de forro. En este caso yo la uní con calor. Además de ello, he decidido añadir una capa extra, es decir, mi cuello va a tener 4 capas, porque he decidido que quiero que la parte de abajo, o lo que sería la parte del revés del cuello, quede con la misma tela de encaje. Entonces yo en mi caso corté 2 telas de encaje en lugar de una. Esta digamos que va a ser la pieza que va a ir por la parte de abajo de mi cuello. ¿Qué voy a hacer aquí? Una vez que ya la he unido, voy a pasarle un pespunte por todo el alrededor del cuello a medio centímetro de costura o a pie de máquina. Una vez que lo he unido queda algo más o menos así. Y ahora voy a colocar mi otra pieza de encaje, que va a ser digamos mi pieza del derecho, y la voy a enfrentar uniendo los lados buenos o derechos de la misma entre sí. Y para unir estas piezas entre sí voy a pasar un pespunte a 1 centímetro de costura por los hombros y por todo el exterior del cuello. Voy a dejar la parte interna del cuello o la que se uniría al escote de la blusa sin coser porque por ahí voy a voltear el cuello. Antes de voltear nuestro cuello vamos a tomar una tijera y vamos a hacer unos pequeños piquetes en toda esta curva exterior del cuello. Estos piquetes debemos hacerlos con cuidado de no cortar completamente la costura, pero son importantes porque nos van a ayudar a voltear mejor la pieza. Una vez que hayamos hecho piquetes alrededor de toda la curva, simplemente vamos a proceder a voltear nuestra pieza. Y una vez volteado le pasamos un golpe de plancha para asentar las costuras. Luego vamos a conseguir lo que es el centro trasero de nuestro cuello y para ello vamos a doblar el mismo a la mitad y vamos a hacer un piquete o hacer una marcada justo en ese punto donde nos queda el doblez. Ese sería el doblez o el centro trasero de nuestro cuello. Para unir nuestro cuello al escote de la blusa, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el centro trasero de nuestra blusa. Para ello vamos a doblar la misma a la mitad. Vamos a enfrentar lo que sería la costura de los hombros, tal como te muestro a continuación. Y justo en ese punto, en ese doblez, haremos un pequeño piquete. Eso sería el centro trasero de nuestra pieza. Y así comenzaremos uniendo nuestro cuello a nuestra blusa por ese centro trasero que acabamos de marcar. Vamos a colocar nuestra blusa al derecho y vamos a hacer coincidir el centro trasero de nuestra blusa con el centro trasero de nuestro cuello. Nos aseguramos que la parte del derecho del cuello quede hacia nosotros y vamos a ir enfrentando
todo lo que sería el escote o el borde del escote de la blusa con el borde del escote del cuello. Básicamente, nuestra parte trasera del cuello o del revés quedaría enfrentada a la parte delantera de la blusa. Y uniremos nuestro cuello de tal manera que la punta o la parte delantera de nuestro cuello quede al ras de donde comienza nuestra botonadura, justo donde tenemos la costura de ese dobladillo que le hicimos a la botonadura, hasta ahí debe llegar nuestro cuello. Luego simplemente con la ayuda de alfileres uniremos completamente ambas piezas para luego pasarle un pespunte a 1 centímetro de costura con la ayuda de nuestra máquina de coser. Ahora puliremos la pieza con la ayuda de un sesgo comercial, un sesgo de estos que se compran en mercería. Simplemente vamos a abrir la pieza y vamos a utilizar la línea de planchado como referencia de donde vamos a coser o de donde vamos a unir ambas piezas. Vamos a hacer coincidir el borde de nuestro sesgo con el borde de nuestro escote y vamos a dejar 1 centímetro sobrante justo donde tenemos la botonadura, que lo vamos a doblar luego hacia adentro o hacia el revés. Esto es para pulir la pieza completamente. Lo colocamos o lo prensamos con un alfiler. La pieza debe quedar más o menos así. El pedacito sobrante lo colocamos hacia el revés y nos aseguramos de abrir lo que sería ese extremo o ese borde del sesgo. Simplemente coseremos siguiendo la línea de planchado el sesgo a toda nuestra línea de escote. Luego volcaremos o doblaremos nuestro sesgo hacia el revés o la parte interna de la pieza, bastearemos para que no se nos mueva y le pasaremos un pespunte. Nos aseguraremos de levantar el cuello al momento de coserlo para coser el sesgo única y exclusivamente a la blusa, sin que quede el cuello prensado. Luego vamos a tomar nuestras mangas y en la parte de la copa o en la zona superior de la misma les vamos a pasar una puntada larga y sin rematar. En ambas extremas vamos a dejar los hilos largos al final para luego tirar de ellos y poder arruchar la manga. Como el ruedo de nuestra manga tiene forma curva, te recomiendo pulirlo con un sesgo que colocaremos volcado completamente del revés para que no se nos vea y sea más fácil de rematar el mismo. Luego tiraremos de los hilos largos hasta que llevemos nuestra manga al tamaño deseado. Para saber hasta qué punto debemos tirar o hasta qué punto debemos arruchar nuestra manga, debemos ver las marcas que tenemos en el patrón, las indicaciones, ya que la sisa de la blusa nos indica de qué punto a qué punto debe ir la manga. Esto nos permitirá saber hasta qué punto debemos arrucharla para que calce completamente. Ahora añadiremos nuestra manga a la blusa. Para hacerlo enfrentaremos los lados buenos o derechos de las telas y nos aseguraremos de unir la manga del lado delantero por lo que sería la blusa en el lado delantero y la parte trasera de la manga con la parte trasera de la blusa. Los lados de la manga están indicados en los patrones y es importante respetarlos. Una vez hecho esto, vamos a unir las terminaciones de la manga delantera y trasera con los puntos indicados en la sisa. Esas marcas se encuentran en los patrones para que sepas en qué punto los vas a unir. Y vamos a unir el centro de la manga con el centro de la sisa, que sería la costura de los hombros. Por último, ajustaremos el resto de la manga con alfileres para que no se nos mueva. Si en este punto nuestra manga todavía estuviese mucho más grande que nuestra sisa y estos puntos no calzaran perfectamente tal como te muestro, lo único que tendrías que hacer es seguir tirando de los hilos hasta que logres la medida indicada de la manga. Una vez que lo hagamos, simplemente debemos pasar un pespunte uniendo la manga con la sisa. Como tú puedes ver, esta manga no es completa, así que va a haber un pedazo de la manga que no va a tener costura, al menos por el momento. Y ahora en este punto pasaremos un overlock en toda la circunferencia de nuestra sisa. Esto va a incluir la parte donde está unida la manga y la parte que se encuentra sin ninguna pieza. Ahora simplemente tomaríamos la parte inferior de nuestra sisa y haríamos un dobladillo sencillo hacia adentro donde pasaremos un pespunte recto y lineal. Repetiremos el mismo procedimiento en la otra manga para completarla. Ahora completaremos nuestra botonadura abriendo los ojales y colocando los botones. A continuación te indico en qué posición deben ir los ojales y los botones colocados en la botonadura y en los patrones se indica a qué distancia deberían colocarse los botones y los ojales. Recuerda que esta medida que se coloca en los patrones es sugerida y que podría variar de acuerdo a tu gusto o conveniencia. Por último, en el extremo del bajo pasaremos una puntada de overlock para rematar y luego haremos un dobladillo sencillo hacia el revés de la pieza para limpiar lo que sería el bajo. Luego pasaremos un pespunte bien pegadito del borde para rematar. Y así quedaría nuestra pieza ya terminada.